Hola amigos, nuevamente aquí comentando mis artículos. Ahora estamos 5 de enero del 2026, esperando que hayan recibido el año y que ojalá este año sea mejor, pues, ¿no? Que años anteriores. Eso es lo que todos esperamos, pero siempre hay que tomar en cuenta que todo depende de nosotros, no de los demás, y eso incluye también saber votar, ¿no? En las elecciones y no escoger otra vez un caudillo incompetente, charlatán, ofrece cebo de culebra y al final lo único que hace es destruir. Esta semana, bueno, han habido episodios mundiales muy buenos para la humanidad, como la caída del castrochavismo, que todavía no ha terminado de caer, pero ya está en eso, ¿no? Ya está en eso y ya eso va a terminar pronto. Pero bueno, vamos a empezar con el primer post que puse. Eh, en Estados Unidos no existe empresa pública Petróleo Petro Estados Unidos, en vez de Petroperú, Petro Estados Unidos, sino que todo es privado. Y siendo todo privado, ¿por qué en Estados Unidos el galón de gasolina cuesta 2 dólares con 83 centavos el galón? En promedio puede ser más caro en algunos estados donde ponen más impuestos, es más caro, en otros es más barato, pero promedio es 2.83, 2.80, hasta pues hace poco ha bajado un poquito, 2, no, 2, y en el Perú vale 4,54, 4 dólares con 54. Si fuera así que el Estado, administrado por los políticos charlatanes, eh, ayuda a que el petróleo baje, porque entonces en un país donde todo es privado, el petróleo cuesta la mitad que en el Perú? Claro, nosotros en el Perú tenemos el impuesto ciego a la gasolina, ¿no? Que eso hace que suba el precio del petróleo, pero yo considero que eso es como un vaso comunicante porque al final los impuestos que pagan todos se van a mantener el Estado. Si Petroperú es parte de ese Estado, se va a mantener Petroperú. Entonces, indirectamente, el peruano, el consumidor, está pagando impuestos para que se los roben en Petroperú. Petroperú es una empresa pública que no funciona bien, que está pérdida, pérdida, pérdida y va a seguir estando a pérdida porque todas las empresas públicas en el mundo, no solo en el Perú, quiebran. Todos los comunistas hablan que la China, mira, en la China las empresas son mixtas, no son enteramente públicas, el Estado mantiene el control, pero hay muchos privados y hay empresas privadas, ¿no? En el Perú no funcionó Petroperú y está perdiendo dinero y yo creo que eso no va a funcionar nunca. Eso va a perder dinero o cerrar. No hay manera de que eso reflote ya. Ya ha habido muchas oportunidades en el pasado que todos los gobiernos, todos los charlatanes entran a decir que ellos van a reflotar, que el Petroperú va a funcionar bien, etcétera, etcétera, pero hasta ahora, todos los años, se sigue usando dinero que recauda el fisco para mantener Petroperú. Por esa razón, ya es momento de terminar con esa sangría llamada Petroperú, pues. No hay explicación, no hay razón. Así que esa es opinión y hay que respetar. Siguiente post. Candibamba, López Chau, irresponsable, pretende meter las uñas en las reservas para disque reactivar, pero en realidad robar. Claro, los demagogos están ofreciendo agarrar las reservas del Perú para inyectarlas al Estado, ¿no? Inyectarlas en la economía, empezar a repartir, a regalar, todo lo que ha costado ahorrar el dinero al Estado, estos demagogos como López Chao, que es otro tajo, cero, X, no. Él ofrece, ¿no? Regalar el dinero de las reservas internacionales y nacionales, etcétera, y empezar a repartir la plata. La inflación es culpa justamente de eso, de que gobiernos demagogos reparten el dinero. Luego el Estado se queda sin reservas y al no haber reservas empieza la inflación y la devaluación. Un Estado no puede estar repartiendo sus reservas. Las reservas tienen que respaldar la moneda, tienen que respaldar la economía.
y hasta ahora se están usando bien y eso no creo que sea una alternativa responsable. Decir que hay que reactivar usando las reservas del país, ¿no? Las reservas sirven justamente para socorrer la economía cuando hay crisis internacionales y tener el país bien respaldado con las reservas, pero no es para dilapidarlas. Nosotros que hemos vivido lo que hemos vivido y estamos todavía en las épocas pasadas en las que gente como Alan García número uno, por ejemplo, se tiró todo y no había reserva, había reserva negativa, no había nada, había hiperinflación, la moneda no valía nada, la economía no valía nada, la gente se moría de hambre. Eso no podemos volver a caer en lo mismo. A nosotros nos ha costado muchos años recuperar la economía, que todavía falta, no estamos bien, pero a comparación de lo que era en la época de antes de la constitución actual, en la época de Alan número uno, en esas épocas, estamos mejor, definitivamente. No vamos a hacer marcha atrás. El siguiente post. Les deseo un feliz 2026 y bueno, les deseo el 2026 ojalá esté mejor que el 2025, ¿no? Ese es todo, queremos que mejoren las cosas y bueno, esa es la idea, ¿no? El siguiente post, cuando escuches un pseudo político arengar nueva constitución, estás viendo no un político, sino un raquetero político, obviamente. Esa, entre comillas, nueva, pero constitución estalinista, retrógrada, prehistórica que teníamos antes, era prácticamente el instrumento para robar, porque permitía que uno de las cosas que ellos quieren, ¿no? Los izquierdistas, los ladrones, sinvergüenzas, estos que quieren destruir el país y acomodarse como hizo el castrochavismo y Cuba y todos esos, ¿no? Apoderarse, adueñarse del país para ponérselo a su nombre. Una de las cosas que quieren ellos implantar con esa constitución corrupta que quieren imponer es que el Estado pueda decretar por decreto supremo del presidente formar empresas públicas. O sea, vamos a fabricar la empresa de la mandarina. Entonces el Estado, un presidente como Castillo, o una ministra como la prófuga criminal Betsy Chávez y el ministro, el viejo sentenciado Aníbal Torres, alias Fantasmagórico, entre los tres firman un decreto supremo y ellos ordenan al Estado constituir la empresa como la de Andemsac, como la empresa de los parientes de Fantasmagórico, Aldemsac, y dicen que el Estado tiene que entregarle a Aldemsac 100 millones de soles para que Aldemsac inicie sus operaciones como empresa pública. Y luego ellos firman un decreto diciendo que hay que darle 100 millones a Aldemsac, propiedad de Aníbal Torres y su familia, y con intervención de la familia de Castillo. Estoy hablando de una hipótesis, no un ejemplo, que estoy usando nombres. No estoy diciendo que es o no es. En serio, sí es Aldemsac, es una corruptela de Aníbal Torres, pero estamos imaginándonos pues con la constitución esa que ellos quieren imponer, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a constituir Aldemsac y entréguese a Aldemsac 100 millones de soles del erario público para que inicie sus operaciones. Esa es la constitución que ellos quieren poner, ¿no? Quitar el cerrojo a eso. Entonces mandan del erario público 100 millones de soles para que se constituya Aldemsac y ahí va a estar como gerente el hijo de Aníbal Torres, subgerente va a estar Betsy Chávez, su mamá, el señor Cerón, la mamá de Cerón va a ser la directora y van a tener 100 millones de soles del erario público para establecer esa empresa pública. Bueno, eso es un ejemplo de lo que ellos quieren imponernos en esta constitución, nueva, entre comillas nueva, pero stalinista. La constitución actual, que para mí todavía hay que enmendarla, dice que hay que hacer una ley para poder hacer una empresa pública. Ley significa que el Congreso tiene que aprobar la apertura de una empresa pública. Ellos quieren, con su constitución,
eliminar esa traba para el robo y hacer de que el presidente puede hacer un decreto supremo y establecer una empresa pública. Bueno, ¿quiénes quieren eso? Fuera de los que se van a beneficiar, los tontos, pues. Esos tontos que son manipulados y creen que hablan de la nueva constitución como si eso les va a regalar algo, les van a repartir a ellos. Por favor, señores, ustedes que quieren la nueva constitución, si se la creen, ustedes creen que estos tipo Castillo, Betts y todos los Cerón y todos esos comunistas les van a dar a ustedes. Así como pregúntenle a los venezolanos si los chavistas les daban ahí de todo lo que se robaron en Venezuela. A ver, pregunten pues. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Entonces, ¿qué cosa es un raquetero? Pues esos son raqueteros. Pues, quieren robar, quieren arreglarse sus leyes con esa constitución que quieren imponer para ellos hacer luego un faenón con el Perú. Robarlo, destruirlo, decapitar su economía y fregar a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Por eso puse esto de raquetero, porque esa es la idea, esa es la intención. Entonces, esa es la explicación de ese artículo. Siguiente artículo. Debería implementarse una ley para que los ciudadanos puedan pedir y vacar congresistas corruptos, filoterroristas, destructores, etc. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se establece? Obviamente, ya sabemos por qué, ¿no? Se establece un mecanismo para poder vacar congresistas, ahora van a ser senadores o diputados, ¿no? Tiene que haber un mecanismo por el cual el ciudadano, la ciudadanía pueda vacar senadores y diputados con una cantidad de firmas. Yo considero, por ejemplo, si un senador entra, por decir, con 50.000 firmas, que se junten 50.000 firmas válidas y que pidan la vacancia de ese senador y que se vaya a elecciones especiales para reemplazarlo. O que se junten 50.000 firmas para vacar o 25.000 firmas para vacar a ese diputado y luego vacado el diputado que se efectúen elecciones nuevas y se reemplace a ese diputado. Yo pienso que no puede haber autoridad invacable. No puede ser. Una autoridad es un servidor público. Un servidor público no puede ser una autoridad que no se le pueda tocar 5 años. Ya está asegurado ahí y ya puede reírse del mundo como tanta izquierdista corrupta que hay ahí o no izquierdista también, porque corrupto no tiene bandera, ¿no? Pero gente que, por decir, estas que viven en Miami, que, ¿no? Como por ejemplo esa congresista que Luna Galvez le aprieta el voto, ¿no? Ella vive en Miami porque dice que le apesta el Perú y es congresista de Luna Galvez y habla ataca a Trump, dice que los capitalistas, no sé qué, y es multimillonaria en Miami, ¿no? En Coral Gables tiene su casa, ¿no? Con piscina. ¿Ya? Y ella no vive en el Perú, pero ella es congresista y vive en Miami, ¿no? Y ahora está atacando a Trump y que por qué, que hay que defender al comunista, porque el comunismo es lo mejor, pero ella vive en Miami. Entonces, a gente así hay que vacar. Entonces, yo lo que pienso que debería establecerse una normativa por la cual se puede introducir una vacancia ciudadana. Es decir, que los ciudadanos se junten 50.000 firmas. Cuando las firmas son verificadas y validadas, 50.000 o más, 50.001, ese congresista, ese senador o diputado es vacado. Ya, se vaca ese asiento y luego inmediatamente se ordena, se ejecute una elección especial para reemplazar al vacado. Yo considero que eso es lo que hay que hacer. Porque así, de esa manera, también que se sientan obligados los senadores y los diputados a servir. Que no se sientan que una vez que son elegidos ya son intocables y que ya nadie los puede tocar 5 años, ya pueden ir a vivir en Miami ¿no? y no pasa nada, pues, ¿no? Entonces eso, hay una tal María Agüero, creo que esa María Agüero, esa es una porquería de política corrupta que vive en Miami, que es
creo que es de Podemos Perú, ¿no? Del Gorgojo Luna Galvez, ese otro partido que debería no ser inscrito bueno, eso lo vamos a tocar ahora, pero por favor, pues, ¿no? O sea, eso también desmerece y hay que decirlo. Siguiente post. Millones de ciudadanos clamamos por la vacancia de congresistas delincuentes que no se merecen el curul. Sí a la vacancia ciudadana. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Simplemente lo mismo que acabo de decir. Que se establezca un mecanismo por el cual el ciudadano puede juntar 50.000 firmas y pedir la vacancia de un congresista, ahora senador o diputado. O 50.000 o 25.000 para diputado, 50.000 para senador. Que se pueda hacer vacancia. Porque yo pienso que, o sea, es una medida muy importante para mantener la calidad del Senado y de la Cámara de Diputados. Que el ciudadano pueda pedir la vacancia. En todas las democracias reales, no en las dictaduras, en las democracias reales existe la figura de la vacancia. Se puede vacar un senador, se puede vacar un diputado. En el Perú, pues eso hay que trabajarlo y hay que ponerlo en el tapete, ¿no? Hay que buscar un mecanismo para que con firma se pueda pedir la vacancia y se vaque senador y se vaque a un diputado si es que se juntan las firmas. Siguiente post. Urgente. Auditoría a las planillas de Petropeor. A ver si los que cobran $20.000 al mes o más viven en el Perú o en Miami. Bueno, en este sentido, ese es uno de los chicharrones de Petropeor, ¿no? Y por qué esa empresa debe ser eliminada, porque es un antro de corrupción. No solo en el Perú, sino en muchos países, en empresas así como Petroperú, existe ese tipo de corrupción, que es que los jerarcas dejan sus huevos de polilla enquistados en este tipo de empresas como Petroperú, públicas, cobrando sueldo y no hacen nada. Cobran 20.000, 30.000 dólares al mes y no solo no hacen nada, sino como María Agüero, por ejemplo, la corrupta María Agüero, viven en Miami, ¿no? Y otro le aprieta el botón, ¿no? Entonces, en Petroperú, pues es una olla de grillos y ahí hay un montón de ese tipo de cosas, ¿no? De gente que cobra sueldos y no hace nada. No vive ni siquiera en el Perú y está cobrando jugosos sueldos que vienen del dinero que tú pagas de impuestos. Porque esas transferencias multimillonarias que hace el Estado a Petroperú son justamente para cubrir el déficit que justamente genera las pérdidas que justamente se generan por ese tipo de gastos. Pero bueno, el Estado es un barril sin fondo. Bueno, yo pienso que no es un barril sin fondo. Si tiene fondo, el fondo es la miseria, ¿no? Mientras más roban, más miseria. Entonces, que haya una auditoría, que vayan, ¿no?, a Petroperú y que en Petroperú empiecen a investigar las planillas y empiecen a hacer toda una investigación a ver qué está pasando, qué se está friendo ahí, ¿no? Al margen de la privatización y liquidación de Petroperú, urgente. Ya, el Estado no tiene dinero para ese tipo de cosas. Mejor, en vez de mandar tantos miles de millones a Petroperú, pues mejoremos la policía, mejoremos la salud, mejoremos las pistas, la verdad, sales a la calle, tiene que haber pista, tiene que haber vereda, todas las casas tienen que tener agua, desagüe, todos los cerros tienen que estar pues bien tenidos, ¿no? La gente que vive pues en la miseria pues tiene que estar mejor y ahí tiene que ir el dinero, no a Petroperú. Pero lamentablemente así es, pues, o sea, la dictadura de la corrupción y por lo general la izquierdista, ¿no? Porque la izquierdista no solo es corrupta, sino que sus principios políticos son corruptos, porque quieren que el Estado sea el dueño de todo y ellos dueños del Estado. Entonces, contra eso es que yo me opongo, ¿no? Yo me opongo a eso. El izquierdista no defiende al pobre, no es verdad. La doctrina del izquierdista es tener un gran Estado, disque para defender al pobre, pero es para robar. Eso es. Siguiente post. Para los que no saben, las pérdidas de Petroperú el 2025, ¿no?, han sido, el 2024 el Petroperú ha perdido 805 millones de dólares. El 2025
250 millones y se ha invertido en la refinería de Talara 6.000 millones de dólares. Y ni siquiera la refinería funciona bien, no funciona, o sea, el Perú no necesita invertir su plata en eso, ¿no? Eso es lo que yo digo, o sea, ahí ya, pues, o sea, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, ¿no? El Estado estaría mucho mejor sin tirarse la plata en eso. Por eso que yo digo que Petroperú y no que estratégica ni ocho cuartos. En Estados Unidos no hay una empresa pública de petróleo y no le falta el petróleo ahí, sobra el petróleo. Lo que el Estado puede hacer de repente es comprar barriles de petróleo y almacenarlos, máximo, que tenga barriles de petróleo, pero no una empresa como una fábrica que se encargue de destilar el crudo, convertirlo en gasolina. Eso no, eso déjenlo en manos de una empresa eficiente, en las manos de profesionales que hagan ese trabajo, ¿no? El Estado que tenga barriles de repente de petróleo, como en Estados Unidos o en países europeos, donde los estados en donde la gente vive mejor, no son dueños de empresas públicas, sino tienen todo en manos de gente eficiente, ¿no? Entonces, por eso yo lo puse aquí, para que eso quede también aquí en la página. Siguiente post. El defensor del corrupto, disque del pueblo, ladra que, según él, la ley no permite que un presidente interino ordene la reestructuración de la quebrada Petropeor. Señor defensor del pueblo, dígame, ¿qué ley para buscarla? O sea, ese defensor del pueblo, que en mi opinión pues es un filo terrorista, corrupto y defensor pues del saqueo castiburrista, nada más que eso. No, él habla de la ley, pero en el Perú estamos acostumbrados a que vengan ese tipo de falsos profetas como el defensor del pueblo a hablar de la ley, pero yo no veo en qué ley, ¿no? O sea, la ley, tal ley, esta ley, la otra ley, o sea, ¿por qué eso de que no está permitido un presidente interino? Presidente es presidente, entonces un presidente encargado hace las funciones de un presidente, o sea, ¿quién es este señor para hablar, poner límites a lo que un presidente puede hacer o no, ¿no? Más bien este señor que me diga en qué parte de la ley, en qué ley, cuál es la ley, ¿no? Me diga, bueno, en la ley, en la Constitución, ¿en qué parte de la Constitución? No, él dice así, ¿no? Eso, por lo general los charlatanes hablan así, como ese defensor del pueblo, ¿no? Está prohibido, dice, que un presidente interino. Bueno, yo no lo veo, no cedo por qué está prohibido. Presidente es presidente, pues, ¿no? O sea, ¿cómo que está prohibido? Ese defensor del pueblo, yo no sé eso, ¿para qué sirve, la verdad? O sea, eso yo quitaría eso, no sé. Ya eso habría que cambiarlo, ese defensor del pueblo, pero yo creo que tienen un periodo y habrá que esperar hasta que se vaya. Pero felizmente no es relevante lo que él dice, así que ahí queda eso. Siguiente post. Caída del narcodictador izquierdista Nicolás Maduro debilita a los izquierdistas peruanos, ya que demuestra que su estrategia de saqueo nueva constitución no es ni intocable ni perpetua. Izquierdistas, pongan sus barbas en remojo. Bueno, ya vieron que no se puede uno confiar en que las cosas son eternas o perpetuas. Venezuela fue secuestrada por una banda criminal en la que ellos están, ¿no? El izquierdista, el comunista, el chavista, y en el Perú y en el extranjero, son bien vivos, ¿no? Porque ellos hablan de la ley, pero cuando les conviene. Cuando les conviene, hablan de la ley. Y cuando no les conviene, no, a Maduro lo han sacado, así. Pero cuando Maduro mata a sus rivales, cuando los desaparece, eso nadie dice, ¿no? Entonces, pongan sus barbas en remojo, que si algún castrochavista piensa hacer ese tipo de políticas en el Perú, yo creo que llegó tarde, porque las cosas están cambiando en el mundo y ya no les va a ser tan fácil establecer su dictadura castrochavista. Pongan sus barbas en remojo, pues. El siguiente post. En el Perú no solo no encuentran al prófugo Cerón, sino que encima le admiten su plancha presidencial. Entonces ahí puse una foto de Maduro siendo llevado ante un juez, ¿no?
y sacando al chanchito y robándose cómo destruyó Venezuela, etcétera. Cómo pues encuentran a Maduro y se lo llevan, lo ponen a derecho, y en el Perú no son capaces de ponerlo a Cerón a derecho, ni siquiera de encontrarlo, y no solo eso, sino todavía admiten su plancha presidencial, ¿no? O sea, había que ponerlo, pues. O sea, es como una especie de chiste esto, ¿no? No está de más. Bueno, el siguiente post. Cuando veas un izquierdista peruano poniéndose del lado de Maduro, estás mirando al enemigo desde adentro, obvio. No, ¿cómo puede alguien en el Perú todavía defender un dictador como Maduro, ¿no? O sea, de Maduro pues se ha tirado Venezuela, ha destruido Venezuela y ¿cómo podemos hacer apología a eso, ¿no? Hay gente que defiende a Maduro, pues pregúntenle pues a la gente de Venezuela que anda en el Perú cómo vivían ahí, ¿no? Maduro en Venezuela fue como un raquetero en la presidencia, ¿no? Él se quedó ahí, se entronizó y se puso todo a su nombre, se robó la plata y a todo el que se quejaba lo mataba. Y eso es, y no solo eso, sino que él vendió Venezuela a Cuba a cambio de que Cuba le cuide a él la panza con 20 guardaespaldas que dicho sea paso fueron eliminados en esta operación que hubo ahora contra Maduro. A cambio de eso, Maduro le mandaba millones de barriles de petróleo a Cuba, ¿no? Regalados del Estado venezolano. Dígame si eso no se llama ser vendepatria, miserable, desgraciado del Maduro, ¿no? Mientras que los venezolanos, el pueblo venezolano se muere de hambre, ¿no? Entonces, todavía en el Perú hay izquierdistas que pueden estar del lado de Maduro, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Por eso lo puse también, ¿no? Segundo, siguiente post. Gorgojo Luna Galvez, gángster de la botica, debe ser retirado de la elección por sentencia suspendida, igual que los demás felones. Bueno, si yo lo que pregunto, ¿no? Si han sacado, por ejemplo, a Vizcarra, lo han sacado por la sentencia que tuvo. El señor Luna Galvez también tiene una sentencia por casos que tiene, que no se la habrán leído de repente porque está enquistado en el Congreso y goza de inmunidad, no porque no le toca que le lean la sentencia. Entonces, yo lo que pregunto es por qué alguien que simplemente no le leen su sentencia porque tiene inmunidad está mejor que alguien que ya le leyeron su sentencia, ¿no? Porque no tiene inmunidad, solo por eso. Entonces, yo no sé hasta qué punto es justo para la democracia y para el sistema y para el Estado de Derecho tener a alguien que simplemente no le leyeron la sentencia porque tiene inmunidad parlamentaria candidateando a la presidencia y llevando filoterroristas en sus listas al Senado y a diputados, ¿no? Como ese que anda hablando ahí arengas a favor de la dictadura cubana y a favor del comunismo y todo eso, tal cual los anarquistas que tenemos en la memoria, ¿no? O sea, esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué Luna Gálvez puede cuando otros no pueden? Si Vizcarra no puede, Luna Gálvez, en opinión de muchos, está en la misma condición que Vizcarra. La diferencia es que a él no le leyeron, pero no porque tiene razón, no porque es inocente, simplemente porque tiene curul, ¿no? El curul. Entonces, por esa razón nomás, esa es la diferencia. Y por eso él sí postula y Vizcarra no postula. Bueno, la justicia tiene que ser igual para todos, pues. Eso es lo que quise decir, ¿no? Entonces, cuando la justicia no es igual para todos, no es justicia, pues. Siguiente post. Se debe eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Eso es otro fraude, saqueo, sinvergüencería, nada más. No, yo lo que quería decir con eso, a veces cuando yo veo, por ejemplo, partidos que no debían tener la inscripción, partidos que los han ayudado a pasar la valla la vez pasada, como por ejemplo el Partido Morado, ¿no? Ese partido no debió pasar la valla y dicen, ¿no?, que pasó la vez pasada porque Sagasti, el expresidente interino Sagasti, estaba de presidente y él hizo maravalles para que el Partido Morado pase la valla y meta a 2, 3 congresistas como señor Susel, Huevos de Codorniz Paredes, aunque no debió ser congresista porque no pasó la valla el Partido Morado.
pero el señor Sagasti hizo pasar la valla con fraude y ok, ya. Pero pese a eso, ahora el gobierno, el Estado, le da no sé cuántos millones al Partido Morado. O sea, un partido debería de tener sus propios aportantes, ¿no? No estar recibiendo dinero del fondo público, porque eso de verdad no es justo para el contribuyente. Y eso hay que ponerlo aquí. No es justo, pero bueno, es una opinión y esta es una ventana de opiniones. Siguiente post. Resulta que los izquierdistas dicen que la inhabilitación es una arma política. O sea, según ellos, que postulen los delincuentes. Yo lo que quiero decir con esto es, o sea, una inhabilitación tiene que existir la inhabilitación, porque en nuestro país hay muchos que se meten y que quieren candidatear teniendo una situación jurídica que no les permite candidatear. Hay otros que se merecen una inhabilitación por actos dolosos que han cometido en agravio de la sociedad. Entonces, ¿cómo no va a haber inhabilitación? Pues, o sea, no te dejes inhabilitar. Mira, si tú no haces nada para que te inhabiliten, no te van a inhabilitar, pues, ¿no? No van a agarrar y van a armar una inhabilitación diciendo, bueno, el señor se fue a tomar un café y de ahí el señor le pidió una mazamorra y vamos a inhabilitarlo. Entonces las inhabilitaciones tienen justificación, tienen sustento. Entonces los izquierdistas dicen, no, que la inhabilitación es un arma política. Por favor, al contrario, mira, hay un montón de izquierdistas que se merecen estar inhabilitados y no sé por qué. Por ejemplo, Luna Gálvez, ¿no? Luna Gálvez debía estar inhabilitado. Él no debía ser ni candidato, ni siquiera congresista, él debía estar afrontando sus procesos penales, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿cómo es eso de arma política? ¿Cómo es eso, no? O sea, esos izquierdistas de verdad no se merecen tu voto, no se lo merecen. No. Entonces, eso es lo que quería decir. O sea, tiene que haber inhabilitación, tiene que haber defensa de la sociedad. La sociedad tiene que defenderse. Y la inhabilitación es una de las defensas que existen contra la delincuencia convertida en político que se merece una inhabilitación. Así que esto de que los izquierdistas digan que la inhabilitación es un arma política es otro fraude político más de la izquierda corrupta, porque son corruptos. Siguiente post. Izquierdistas peruanos patalean la caída del narcodictador Maduro porque recibían su porciúncula del chavismo criminal. Bueno, hay mucha gente que no sabe, ¿no? Pero el chavismo, desde la época de Hugo Chávez era un loco, un megalómano, ¿no? Un ladrón, un asesino, un sinvergüenza, un canalla, ¿no? Pero dentro de todo, él era un megalómano, o sea, era un tipejo que tenía complejos de inferioridad que combatía con complejos de superioridad. Entonces, ese megalómano, Hugo Chávez Frías, y su hijo político, el hoy convicto reo Nicolás Maduro Moros, quería expandir su revolución bolivariana, ¿no? Entonces él agarraba el dinero de Venezuela, del Estado, del gobierno, y lo mandaba fuera de sus fronteras a diversos países para establecer, digamos, un frente común internacional, hemisférico, en Latinoamérica, de personas con las ideologías dictatoriales, corruptas, criminales y delincuenciales que se asemejaban a él, ¿no? Y que se alineaban con él, ¿no? Entonces, ellos agarraban y mandaban a todos los países dinero a través de ONGs para mantener partiduchos de izquierdas castrochavistas en Perú, en Ecuador, en Venezuela, bueno, Venezuela, en Colombia, en todos los países, en Chile, con dinero del Estado venezolano. Por algo el Estado venezolano está quebrado, por algo la miseria es lo que es. Porque el Chávez no solamente se robaba la plata para él, para su familia, para sus amigos, para sus socios, como he puesto en mi página hace poco,
un estado de cuenta del dinero que tiene la hija de Hugo Chávez, que eso lo va a comentar dentro de un ratito. Pero él financiaba partidos políticos dentro de otros países del hemisferio y fuera. También he escuchado que mandaba a África y no sé dónde, pero en el Perú mandaba dinero. Y es conocido que él mandó dinero a Humala, ¿no? A Nadine y a Ollanta, y él le financió con dinero robado de los venezolanos el partido de Ollanta Humala. Pero hasta el día de hoy, el Maduro ha andado mandando dinero a diversos izquierdistas castrochavistas para que hagan lobby por él, ¿no? Por ejemplo, esta mujer, esta que sale a ladrar, y a un montón de estos perros que salen a ladrar a favor de Maduro, son gente que recibe dinero del Estado fallido venezolano. Entonces ahora obviamente que la caída de Maduro, y si en Venezuela se implanta un gobierno que no es izquierdista, que es bastante probable que suceda eso, estos se van a quedar sin ese financiamiento. Yo no sé qué va a pasar con la izquierda, con esos izquierdistas peruanos, la verdad. O sea, van a quedar solamente esos izquierdistas aventureros tipo Gorgojo, gángster de la política, Luna Galvez, o ese tipo que tiene su propio financiamiento, del dinero que se tiran del Perú, no necesitan el dinero del castrochavismo, ¿no? Pero hay un montón de castrochavistas en Perú que reciben o recibían dinero, ¿no? A través de estas ONGs, ¿no? Que en mi opinión no debería estar la ONG no fiscalizada, ¿no? Todo debería ser fiscalizado para que no se lave dinero y se use para fines destructivos, ¿no? Como estas ONGs que han estado recibiendo dinero del señor del gobierno de la dictadura, narcodictadura castrochavista de Maduro, ¿no? Y su organización. Entonces, bueno, ahora estos izquierdistas, obviamente, si ustedes ven izquierdistas lloriqueando en las calles, no es el amor al chancho, sino a los chicharrones, ¿no? ¿Ya? Bueno, siguiente post. ¿Debería Porky renombrar un parque Donald Trump y hacerle estatua como el José de San Martín del siglo XXI, libertador de Venezuela? Obviamente que esto es como una especie de chiste, pues, o sea, yo lo pongo porque, bueno, hay que decorar, ¿no? No sé, yo lo único que digo es que definitivamente ha liberado Venezuela de la mafia gangsteril, narcodictadura castrochavista. Ya lamentablemente para la dictadura y sus esbirros, Venezuela está a un paso de salirse de eso. Y bueno, y como Porky pues es parte, ¿no? De ese lado de ese lado de la ideología política, y es el alcalde, de repente se le ocurre hacerle una estatua a Donald Trump, ¿no? Ahora yo no sé cuántos minutos va a estar dirigida esa estatua antes que vaya un comunista, un castrochavista y la rompa, ¿no? Le tire sus piedras y todo, pero esto es anecdótico nomás, ¿no? O sea, bueno, ya verá Porky si lo hace o no, ¿no? Es chistoso, pero bueno, eso lo puse también para que le duele un poco a estos izquierdistas miserables que lo deben odiar a Trump a muerte, ¿no? Lo deben odiar, ¿no? Porque les está fregando todos sus ONGs y todo. ¿Cuántas ONGs de los izquierdistas peruanos se van a ver afectadas seriamente ahora que Venezuela cambia de manos y ya no esté en manos de esos delincuentes, ¿no? Un montón, un montón. Bueno, el siguiente post. Esto defienden los izquierdistas miserables que pretendían destruir el Perú. Solo la familia de Maduro y el resto de oligarcas izquierdistas de Venezuela, ¿cuánto se han robado? ¿Cómo todavía puede existir en el Perú personajes que defiendan al delincuente Nicolás Maduro Moro? Vayan, investiguen y déjense de cojudeces. El izquierdista habla de la ley internacional, pero solo en el ámbito de su conveniencia. ¿Acaso la ley internacional ampara el asesinato, el golpe de Estado, como Maduro metió cuando desconoció las elecciones? ¿Acaso el izquierdista habla de la ocupación extranjera cuando lo puro cubano cuidaba a Maduro? Por favor. Aparte de la fortuna de Maduro y familia, la hija de Hugo Chávez tiene alrededor de 4.200 millones de dólares en cuentas bancarias alrededor del mundo. Faltan los demás oligarcas, Padrino, Cabello, etcétera, etcétera, y 20 etcétera más. Si no, ¿cómo se explica la miseria de Venezuela?
bajo el mando izquierdista castrochavista que tanto defienden los izquierdistas peruanos, ¿no? Bueno, hay información, pues, ¿no? Que el Consejo Financiero Federal de Suiza congela activos de Maduro y familia por un valor aproximado de 5.700 millones de dólares. 5.700 millones de dólares. Y todavía faltarían cuentas en otros paraísos fiscales. ¿Alguien duda que esto es cierto? Por favor, por favor. O sea, el señor Maduro se ha robado todo. Todo se lo ha robado el señor este. Eso es una petrolera estatal. Por lo general, pues ellos se han robado la plata de la petrolera de la Petroperú de Venezuela. La Petroperú de Venezuela fue la caja chica donde se vendía el petróleo y ellos se robaban la plata. Por eso que todo está destruido y destartalado, porque todo se lo robaban, ¿no? Lo poco que entraba se lo robaban. Ahí está como una de las fotos que puse en mi página del chancho que está chorreando la plata y que Maduro se lo está jalando, ¿no? Bueno, eso es la izquierda, esa es la justicia, eso es lo que defienden los castrochavistas, eso quieren en el Perú, eso quieren imponernos, eso es Petro Perú, eso es la izquierda. El siguiente post, para ir terminando con el tema del castrochavismo miserable, aquí una foto legítima del estado de cuenta bancaria de la hija de Hugo Chávez Frías, el chavista primigenio de Venezuela. Eso defienden los izquierdistas. La friolera de 736.992.000 dólares y $1 en la cuenta personal. ¿Por qué no ser de izquierdista? Así, ¿por qué no tener Petroperú del Estado y el izquierdista en el poder? Bueno, esa es una foto de un post que existe en el medio, en el que está la hija de Hugo Chávez y un estado de cuenta de su cuenta que ella maneja para pagar sus gastos. 786 millones de dólares en la cuenta, ¿no? O sea, bueno, pues así cualquiera es izquierda, ¿no? Cualquiera es izquierdista y cualquiera quisiera llegar ahí, ¿no? Tener el poder de ser el dueño de Petroperú y llegar a la presidencia y ser dueño de Petroperú, ¿no? Y eso es lo que piensan en el Perú, ¿no? Los izquierdas que quieren a Petroperú, ellos quieren que Petroperú esté ahí para cuando ellos lleguen al poder, ¿no? O sea, eso es lo que ellos quieren. Por eso defienden Petroperú. A ellos no les importa Petroperú por Petroperú. A ellos quieren Petroperú porque cuando ellos lleguen al poder se van a enquistar en Petroperú, pues, y ahí entra la plata y sale la plata y hacen lo que les da la gana, pues. Las empresas públicas son para robar. Esa es la verdad de las cosas. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y yo voy a seguir conversando y voy a seguir explicando mis posiciones. Hay gente de izquierda, obviamente, la gente aludida, la gente que se ve aludida por lo que yo digo, me va a criticar, obviamente, la política es así, yo entiendo, acepto, pero vivimos todavía en una democracia, todavía el castrochavismo que ahorita está en proceso de desintegración, no ha tomado al Perú, ¿no? No estamos en Venezuela, todavía no me van a venir a tocar la puerta para llevarme porque estoy hablando cosas incómodas para algún oligarca, ¿no? Entonces eso es de lo que la gente, mucha gente no realiza, no se da cuenta de que la izquierda al final termina en eso, termina en dictadura, porque no es un sistema productivo, la izquierda es un sistema destructivo. No voten por izquierda. Yo no voy a apoyar directamente ningún candidato porque yo no puedo apoyar a alguien que no depende, que yo no tengo control. Yo no puedo decir voten por este o voten por el otro porque no controlo, no sé, no soy parte de. Y yo no puedo decir voten por decir por Porky y luego pues yo no tengo nada que ver con Porky. Entonces yo no voy a votar por Keiko porque no me parece, pero no votemos por ningún izquierdista, por ningún castrochavista y por ningún candidato que diga que él quiere cambiar la constitución y regresarnos al comunismo y a ese tipo de cosas que lo único que hacen es destruirnos. Y nosotros no trabajamos tanto para que nos vengan a destruir de esa manera, ¿no? Yo tengo memoria y yo mismo he sufrido la época de la izquierda en el gobierno. Yo me acuerdo de la época en la que
en el Perú no, la constitución anterior reinaba y era una desgracia, ¿no? Era de verdad una desgracia. Había pobreza y abuso y el Estado, pues, bueno, emitía, hacía lo que les daba la gana, ¿no? A mí me da risa, pues, que haya gente que esté criticando el manejo económico, pero por el amor de Dios, comparemos la inflación que hay ahora contra la inflación de la época de la antigua, de la constitución anterior, pues. Eso es parte, ¿no? La constitución es parte del control que existe y no existe. Con la constitución anterior, que es que estos miserables quieren imponernos, ladrones izquierdistas, no había control del poder ejecutivo. El presidente podía hacer en la economía lo que le daba la gana. No estaba prohibido, podía meter la mano. Miren, lo único que ha impedido que el señor Pedro Castillo destruya la economía en los meses que estuvo fue la constitución, que no le dejaba a él hacer lo que le daba la gana, ¿no? Entonces, por esa razón es que no pudo él destruir el sistema económico y imponernos una debacle, ¿no? Pero si no hubiera estado esa constitución, si hubiéramos tenido la constitución anterior, ya no sé qué hubiera sido, ¿no? Por eso hay que tener bastante conciencia ahora para escoger. Yo pienso que yo voy a analizar y vamos a poner en esta página nuestras opciones, digamos unas 5 o 6 opciones, pero no voy a escoger, yo no voy a decidir por uno, no lo voy a mencionar. Yo voy a votar obviamente por alguien, pero no lo voy a poner aquí y yo voy a votar por él o por él, ¿no? Porque yo no puedo endosar a nadie, que yo no tengo control directo de nada y yo no voy a postular, ¿no? No he ido a perseguir a nadie para que me pongan en ninguna lista y no es la idea, ¿no? Eso simplemente la idea es conversar, este es un conversatorio y bueno, y que la gente llegue a sus propias conclusiones. Bueno, eso ha sido todo por hoy y ya voy a seguir conversando luego de publicar algunos posts nuevos. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.